Último bloque de Redacción Abierta. Decíamos, la semana pasada estuvo en el marco de la Feria del Libro y patrocinada o acompañando la presentación de la editorial Mingéneros en la Feria del Libro, Dora Barrancos, historiadora, socióloga, investigadora principal del CONICET. La verdad, un gusto enorme tener a esta mujer enorme en una entrevista exclusiva con Redacción Abierta para hablar de muchas cosas, sobre todo las amenazas que ve, por lo menos ella lo decía así, en el contexto actual de las extremas derechas, problematizado con su rechazo a los feminismos, a las diversidades, a los conceptos de libertad. Compartimos la entrevista que hacíamos la semana pasada en el marco de la Feria del Libro con Dora Barrancos. Dora Barrancos, historiadora, investigadora del CONICET, socióloga. Primero, lindo tenerte aquí por Córdoba, ¿eh? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Me siento muy bien en Córdoba. ¿Sí? Bueno, sí, además en el seguido. Ambiente institucional ¿Sí? de la Universidad de Córdoba, que es, bueno, es también mi casa. No quería empezar de una manera brusca, pero estamos en un proceso electoral y hace poquito tiempo escuché un concepto tuyo que me gustó, los usos adulterados de la palabra libertad. Digamos. La verdad que me interesó bastante. ¿Por qué decías eso? Y porque hay una semiología completamente equivocada, errática y de mala fe. Porque obviamente puede haber una semiología errática, equivocada, de buena fe. Al final, digo, esto es algo que tiene que ver con otras atribuciones, ¿no? Pero hay un abuso del uso de la palabra libertad que no se compadece con lo que sería la forja histórica del modelo liberal de la libertad. No tiene nada que ver. Entonces, pensando en que el modelo histórico liberal transcurre más o menos, digo, cuando se propone una teorética liberal, una conceptuación liberal, estamos arrancando en el siglo XVII, ¿no? John Locke, por ejemplo, que para mí es patrística grande. Entonces ahí hay un uso de la libertad que no tiene nada que ver con los cometidos de una convalidación de la libertad que sea en la existencia la posibilidad tan arbitraria, tan brutal de significar mercantilización de todo tu cuerpo. Eso no es libertad. Eso quiere decir que ahí hay una acción, digamos que es un estropicio del concepto de libertad. El concepto de libertad no puede ser, en principio, no puede ser antagónico del modo existencial de la condición humana. Entonces, yo he dicho también que a mí me gusta recordar, eso sí, es una, yo diría, la fuente es el marxismo clásico, libertad como conciencia de necesidad. Y la otra posición que ha tenido el término libertad es muy Sartre. En Sartre, la concepción de la libertad no es la que fraguamos como la libertad que tenemos, nos limpiamos los dientes, nos acomodamos, me gusta un café, un té. Hay algo mucho más profundo, obviamente, hay una hondura en el pensamiento de Sartre, en el existencialismo de Sartre, por el cual la libertad está en el límite. Está en el límite. Es decir, la libertad la tenemos justamente como conciencia de que que se está en el límite, una podría decir casi trágico. Yo voy a recordar un famoso texto de Sartre que ilumina bien lo que quiero decir. Se trata de una obra famosa en donde un grupo maquis es tomado por un grupo nazi. Y pequeño grupo, en donde hay escenas brutales de tortura, tormento, etcétera, para que, sobre todo uno de los jóvenes, diga quién es el responsable del grupo. Y el joven en cuestión, tal en la obra, no sabe quién es el responsable del grupo, ignora cuál es el nombre de esa persona. Es inútil que hasta que lo maten, porque es inútil. En la concepción sartriana deviene un momento tremendo y es el que permite iluminar lo que quiere decir. Cuando para un momento el tormento, en esa situación de cárcel, él ve que entran
justamente lo traen a su responsable. Acaba de identificar quién es la persona y él tiene, obviamente, la decisión, la libertad de decir es ese o la libertad de callar. ¿Está claro? Clarísimo. Es magistral esa clase. Eso es libertad. La libertad es una opción profunda que uno tiene y en el que va a tomar una decisión en donde dice, esta decisión va a ser trágica y va a significar que yo me voy a comportar de la manera, por supuesto, en condiciones de suplicio y demás. Ya sabemos que quedan muy liberadas las condiciones de lo que sería la condena moral que podemos hacer de las personas. Pero bueno, eso me parece siempre maravilloso, en mostrar que somos gente que toma opciones. ¿Ves que en este momento hay amenazadas muchas libertades? Absolutamente. Bueno, por eso digo, esta es una libertad paradójica. Es la libertad que, por supuesto, tiene la promesa íncita de que tú no vas a ser libre, que vas a perder derechos, de que evidentemente hay una acomodación. Se ve inclusive en los lenguajes, se ve en las actitudes, se ve en las conductas. Y me voy a referir a actores prominentes en este momento. Ayer nomás hemos visto a uno de esos actores de la libertad adulterada, como yo digo, en el que maltrata a una persona absolutamente y la pone en una posición de desquicio, de sometimiento, porque él lo ignora y además no lo ignora, no, perdón, dice la conferencia es mía, etcétera, etcétera. Bueno, son esas actitudes que son destempradamente autoritarias en todo caso, ¿no? Porque la intolerancia, inclusive una intolerancia casi banal, alguien que le interrumpe, ni siquiera lo interrumpió, era acomodar no sé qué cosa. Entonces, estamos en riesgo, estamos en una encrucijada de altísimo riesgo de perder justamente, sí. Por eso yo interpelo cada vez más a las fuentes del liberalismo, ¿no? Que ojalá pudieran salir de sus túmulos en este momento, ¿no? A mí me parece, lo he dicho muchas veces, en muchísimas oportunidades, y lo he discutido bien, muy amigablemente y muy empáticamente con gente que quiero mucho y muy importante. Es demasiado equivocado decir que esas figuras son neoliberales. Más que claro. Muy equivocado llamarlas neoliberales. Es una alta injusticia al liberalismo. No solo en esas libertades amenazadas, no solo te referías a la libertad amenazada de los feminismos y las diversidades, pero ¿qué implicaría para los feminismos y las diversidades? Bueno, este es el punto nodal. En el mundo entero, esto lo hemos venido observando, además no soy la única que habla de esto, planetariamente, las composiciones reconfiguradas de extrema derecha en el mundo han hecho una conversión de programa de aquello que era actitudinal. Siempre ha habido gente conservadora que actitudinalmente, en su posición conservadora, conservativa, han sido homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, ni siquiera se imaginaban que podrían serlo, digo. Claro, porque, ni siquiera tenían la categoría. No, ni siquiera escribieron, pero... Y antifeministas, contrafeministas, esto es así. Pero lo que ha devenido notablemente innovativo en el cuadro de las extremas derechas es justamente la oposición radical a la ideología de género, la oposición radical a las feministas, a todas las feministas, y obviamente la oposición radical a que haya algo diferente de modos binarios situados sexogenéricos. De modo que no cabe para nada ninguna conceptualización acerca de la diversidad, porque eso es una anomalía inexcusable. Entonces, ya ves cómo la cuestión ha variado mucho. Y yo siempre invito a ver el programa de Vox, por ejemplo, los 7 puntos que le dedica a la cuestión de la familia sexogenérica y demás. Invito a que se escuche, sobre todo porque no escribe tanto, la ministra italiana, ¿no? Giorgia Meloni. Giorgia Meloni es increíble escuchándola.
hay una única familia, la familia vertebrada por un hombre y una mujer, obviamente una especie de sacramentación del dispositivo patriarcal hetero inexcusable, ¿no? Nadie se puede ir de ahí. Perdón. Sí. Y otra figura que tiene menos proyección en la Argentina. Y a mí me llama mucha la atención que inclusive la Unión Europea lo tolera porque al final integra la Unión Europea. Y es Víctor Orbán, el gran totalitario de Hungría. Ha habido una modificación de la Constitución húngara de hace pocos años en la que se eliminaron todos los derechos de la mujer, salvo, creo, el derecho al voto. Pero todos los derechos, ni hablar de disidencias sexogenéricas. En ese punto, digo, tenemos que celebrar la extraordinaria posibilidad que hemos tenido y que hemos ganado en estos años, ¿no? Yo diría la escala de derechos fundamentales, de derechos humanos fundamentales que obviamente tienen una clave en las relaciones de género, en los derechos de las mujeres, en los derechos de las disidencias sexogenéricas. Una última, para no robarte más tiempo. ¿Por qué crees que esos discursos entonces calan tanto y tienen un respaldo electoral? Bueno, es muy complicado. Porque si lo podés interpretar vos. Sí, es muy complicado decir por qué. ¿Por qué? Yo voy a recordar que por qué es una pregunta metafísica. No sé por qué. Yo digo cómo pudo devenir esto. Sí, hay una tentación sobre todo a cierta cuestión que tiene que ver con el resentimiento. El resentimiento tiene dos paragüitas que van juntos, el miedo, la inseguridad. Entonces la gente con miedo e inseguridad que se refuerzan, son dos sentimientos muy poderosos, y luego hay un investimiento total de lo que llamamos el resentimiento. Un resentimiento que vaya a saber, el resentimiento y es un resentimiento que a veces habita a gente que ha podido subir en la vida. Sí, el resentimiento no es solo de los que no han podido, están estancados. Lamentablemente hay mucha exclusión social todavía, pero hemos podido ver que el resentimiento tiene un movimiento de gente además que escala un poco en la vida y que, bueno, queda resentida porque no tiene toda la oportunidad que efectivamente merece y demás, y que no tiene ninguna disposición a identificarse con esos pobres que han quedado atrás. Dora, muchas gracias por esta charla con el canal de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesantísima charla que compartíamos con la historiadora, escritora, socióloga e investigadora Dora Barrancos en el marco de la Feria del Libro. Nos vamos, no nos queda más tiempo, volvemos mañana con más Redacción Abierta. Quédense porque ya llega 40D Argentina en Democracia, entrevista en profundidad al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boretto, y después, a partir de las 22, el partido Argentina-Perú. Chau, gracias por haber estado ahí, nos vemos mañana.